Cierra los ojos por un instante e imagina que todo a tu alrededor se aquietó. No hay ruido, no hay exigencia, no hay prisa. Solo tú y el sonido más sutil que existe, aquel que nace dentro de tu propio campo energético, es casi imperceptible, pero es él quien moldea todo. Es ese sonido silencioso, vibrando más allá de lo que los oídos oyen, el que crea la realidad que vives. No es lo que piensas, ni lo que dices, es lo que vibra en silencio cuando nadie te está mirando. Tal vez estés exactamente en ese lugar ahora, un lugar extraño, donde sientes que ya sabes tanto, y aún así, la prosperidad parece escaparse entre los dedos. Ya has leído, estudiado, hecho afirmaciones, meditado, pero aún así, algo dentro de ti parece estancarse, como si existiera un muro invisible entre lo que deseas y lo que vives. Sientes que estás casi allí, pero ese allí nunca llega, y eso duele, porque nadie entiende cuánto ya lo has intentado. La mayoría de las personas no ve esto, creen que necesitas esforzarte más, que te falta empeño, foco, acción. Pero tú sabes que no es eso, sientes que el problema no está en la acción, está en la vibración, está en la frecuencia silenciosa que continúa repitiéndose dentro de ti, incluso cuando tu mente dice otra cosa. Es como intentar sintonizar una estación de radio con el botón de volumen. La intención puede estar, el deseo puede estar, pero si la frecuencia no cambia, la música correcta no suena. Y aquí es donde comenzamos a conversar de verdad, porque no se trata de lo que deseas, se trata de lo que vibras como verdad. Bruce Lipton explica que hasta el 95% de nuestro comportamiento está gobernado por creencias subconscientes, patrones heredados, emociones no procesadas, memorias emocionales que quedaron grabadas en las células como huellas invisibles de nuestra historia. Y la mayoría de esas creencias no fueron elegidas conscientemente, fueron absorbidas, heredadas, impuestas por repeticiones silenciosas a lo largo de la infancia. Y cuando esas creencias vibran escasez, incluso las afirmaciones más bellas no surten efecto, porque el cuerpo no escucha palabras, el cuerpo escucha vibración. Greg Braden habla del código de la emoción, un puente invisible que conecta lo que sentimos con lo que el universo manifiesta. Cuando sientes con verdad, el campo responde. Pero cuando solo deseas con la mente, sin sentir con el corazón, el campo permanece inalterado, y por eso tanta gente se frustra con la espiritualidad, porque repite frases como mantras automáticos, pero sigue vibrando dolor, miedo, culpa, desmerecimiento. No hay nada mal contigo, no estás roto, no estás atrasado, solo estás aprendiendo a escuchar de verdad, no con los oídos, sino con el campo vibracional, porque es allí, en el silencio más profundo, donde habita la frecuencia de la transformación, y tal vez, solo tal vez, estés más cerca de lo que imaginas. Existe un espacio dentro de ti que quizás nunca ha sido completamente escuchado, un lugar donde no hay palabras, solo sensaciones. Allí habita la verdad vibracional que crea tu realidad. La mayoría de las personas pasa la vida escuchando solo lo que piensan, pero pocas se detienen a escuchar lo que sienten. Y aún menos tienen el coraje de escuchar lo que realmente vibran cuando están solas, sin máscaras, sin público, sin querer demostrar nada a nadie. Tal vez conozcas ese espacio, ese instante silencioso en el que imaginas una vida próspera, pero algo se contrae en el pecho. Una opresión sutil, un malestar casi imperceptible, como si algo dentro de ti dijera, esto no es seguro, esto no es para mí, esto puede herir. Y ese malestar, muchas veces ignorado, es más poderoso que 1000 pensamientos positivos, porque revela lo que tu campo realmente emite. Muchas de nuestras emociones, asociadas con la prosperidad, se formaron en la infancia, cuando, por ejemplo, veíamos a personas cercanas discutir por dinero, o sentíamos que crecer, conquistar, brillar, significaba ser rechazado, criticado, abandonado. El cuerpo grabó esa memoria y empezó a asociar éxito con riesgo, abundancia con dolor,
placer con culpa. Y aunque desees profundamente prosperar, si esa memoria no es escuchada, seguirás saboteando silenciosamente cada intento. El cerebro límbico, responsable de nuestras emociones, no reconoce lo que es bueno o malo, reconoce lo que es familiar. Y si lo familiar para él es la escasez, la lucha, el sacrificio, entonces eso es lo que buscará, incluso sin darte cuenta. No porque tú lo quieras, sino porque tu sistema entiende que eso es seguro. Es paradójico, pero real. Muchas veces tememos inconscientemente aquello que más deseamos conscientemente. Entonces, detente por un instante y siente qué ocurre en tu cuerpo cuando imaginas la prosperidad fluyendo libremente en tu vida. ¿Te expandes o te contraes? ¿Te relajas o te tensas? ¿Hay miedo disfrazado de prudencia? ¿Hay culpa camuflada de modestia? ¿Hay dudas vestidas de realismo? Esa escucha es la más profunda que existe, porque es allí, en ese diálogo vibracional silencioso, donde comienza la reprogramación. Tu vibración real es la oración silenciosa que haces todo el tiempo, incluso sin saberlo. Y el universo no responde a lo que dices, responde a lo que sientes, a lo que llevas en tu campo cuando todo está en silencio. Y la buena noticia es que ese campo puede ser escuchado, acogido, transformado, no por la fuerza, sino por la presencia, por la escucha gentil, por la verdad emocional. Porque escucharte de verdad es el primer paso para dejar entrar la prosperidad. El error invisible de intentar manifestar con la mente, pero vibrar con el miedo. Existe una contradicción que muchos viven en silencio, sin siquiera notarlo, un desajuste sutil entre lo que se desea con palabras y lo que se carga como vibración. Es como decirle al universo, confío, mientras todo el cuerpo grita auxilio. Es como mirar al cielo con esperanza, pero sentir que el suelo se escapa bajo los pies. Esa es la raíz del sufrimiento de tantas personas que estudian, practican y desean profundamente la abundancia, pero siguen repitiendo patrones de escasez. Cuando la mente afirma, yo merezco, pero el campo vibra urgencia, ansiedad, necesidad, lo que llega no es prosperidad, lo que llega es más urgencia, más espera, más escasez. Porque el campo cuántico, como explica Joe Dispenza, no responde a la lógica de la mente racional, responde a lo que sentimos como verdad. Y mientras el miedo sea más verdadero que la fe, la realidad reflejará ese miedo. El sistema nervioso, cuando está inmerso en vibraciones de carencia y supervivencia, activa el estado de alerta. El cuerpo entra en modo defensivo, la respiración se acorta, el corazón se acelera, el cerebro desvía energía del córtex prefrontal, la zona donde nacen las ideas creativas, las visiones del futuro, las decisiones inspiradas. En otras palabras, cuando estamos vibrando miedo, perdemos acceso al estado que manifiesta, y aunque aparezcan oportunidades, no conseguimos verlas con claridad, ni sostenerlas con confianza. Tal vez ya hayas vivido esto, ese momento en el que todo parecía estar alineándose, una propuesta, una puerta, una señal, pero sin saber por qué algo te hizo retroceder, aplazar, sabotear, perder, y quedó la sensación de que algo se escapó entre los dedos. Pero no fue mala suerte, no fue falta de merecimiento, fue solo tu campo intentando protegerse de un dolor que aún no entendió que ya no necesita cargar. Prosperar con prisa es como plantar una semilla y cavar la tierra todos los días para ver si ya brotó. La ansiedad no acelera el florecer, solo interrumpe el proceso. El campo vibracional necesita tiempo, coherencia, confianza. Necesita sentir que lo nuevo es seguro, que estás listo no solo para recibir, sino para sostener lo que deseas. Y ese sostén comienza cuando la vibración cambia, cuando el miedo es escuchado, acogido, transmutado, cuando el deseo deja de ser una fuga y se convierte en un reflejo de tu verdad interior, porque no es el querer lo que manifiesta, es el estado de ser. Y el estado de ser no miente, emana, comunica, crea. La prosperidad no responde a la lógica, responde a la coherencia energética.
Es natural buscar explicaciones lógicas cuando algo no ocurre como esperábamos. Miras todo lo que ya hiciste, cuánto te esforzaste, cuántas veces creíste, y te preguntas, ¿por qué aún no funcionó? Pero la prosperidad no responde a la lógica de la mente lineal, responde a la coherencia de tu campo vibracional. Y eso, muchas veces, no tiene que ver con el merecimiento aparente, sino con aquello que vibra, incluso en silencio, detrás de cada elección. La idea de que, si hacemos todo bien, todo se va a alinear, es reconfortante, pero también puede volverse una carga, porque no se trata de hacerlo bien, se trata de ser íntegro. Bruce Lipton mostró mediante la epigenética que nuestras creencias moldean la biología, no solo el comportamiento, sino los sistemas internos que regulan el placer, el merecimiento, la apertura. Una creencia de no soy suficiente no solo crea pensamientos autosaboteadores, altera el cuerpo, cierra los receptores del placer, disminuye la capacidad de recibir. Neville Goddard lo dijo con claridad. No atraes lo que quieres, sino lo que crees que es verdad sobre ti mismo. Y esa verdad muchas veces está escondida bajo capas de esfuerzo, de buena voluntad, de espiritualidad teórica. Está guardada en memorias no resignificadas, en emociones que fueron ignoradas porque dolían demasiado. Y por eso la coherencia energética se vuelve el punto de inflexión, porque no basta con querer, es necesario ser. Tal vez en algún momento de tu historia aprendiste que prosperar es egoísmo, o que ser feliz atrae envidia, o que tener mucho significa perder algo a cambio. Esas memorias, incluso sin palabras, crean un campo de contención, como si tuvieras un freno de mano invisible, activado por el miedo de revivir un dolor antiguo, y la prosperidad, sensible como una frecuencia de radio, no responde al esfuerzo de quien corre detrás. Se manifiesta cuando siente seguridad vibracional para acercarse. Por eso, la sanación comienza cuando miras esas verdades internas sin juicio, cuando identificas, neutralizas y resignificas aquello que te hizo creer que no lo mereces, cuando dejas de esconderte de ti mismo. Porque la prosperidad no es un premio para quien hace todo bien, es un reflejo de tu alineación interior. Y ese alineamiento ocurre cuando lo que sientes, piensas y vibras caminan juntos, sin miedo, sin duda, sin culpa. La prosperidad no llega porque la persigues. Llega cuando te conviertes en el tipo de campo donde ella desea aterrizar, no como recompensa, sino como respuesta, como reflejo, como espejo. No viene de afuera, es atraída por la vibración que sostienes por dentro, el silencio que libera. ¿Por qué la quietud puede activar más prosperidad que 1000 afirmaciones? Hay un momento en que el exceso de información espiritual se convierte en ruido, una acumulación de frases bonitas, técnicas milagrosas, promesas de resultados rápidos. Y, sin darse cuenta, muchos se alejan de su propio cuerpo, de su propio ritmo, de su propia vibración. Se vuelven mentes inquietas en busca de algo que solo el silencio puede entregar. Porque llega un punto en el que ya no se trata de saber, se trata de sentir, de silenciar la urgencia y permitir que el campo interno recupere su eje. La mente, cuando está saturada de estímulos, entra en hiperactividad. Salta de pensamiento en pensamiento, intentando encontrar la fórmula perfecta. Pero el campo energético se desorganiza, la vibración se dispersa y el cuerpo se desconecta de la hora. Es como intentar meditar con el corazón acelerado e intentar manifestar con el sistema nervioso en alerta. ¿Y qué nace de eso? Solo más confusión, más ansiedad, más desalineación con lo que es verdadero. Cuando el cerebro entra en ondas más lentas, como las alfa y teta, algo precioso sucede. El campo del corazón se expande y el cuerpo se alinea con el campo cuántico. Es en ese estado donde accedemos al vacío creador, descrito por Joe Dispenza, un espacio donde el yo antiguo comienza a disolverse y lo nuevo, aún invisible, empieza a sentirse. No hay palabras allí, no hay comandos, solo hay presencia, y esa presencia, cuando es profunda, tiene un magnetismo que ninguna técnica puede reemplazar. Es en ese silencio, en ese espacio,
entre el querer y el permitir, donde la verdadera manifestación ocurre, porque el deseo ansioso bloquea, pero el sentir tranquilo atrae. El silencio crea espacio, y el espacio es donde lo nuevo puede entrar, no por esfuerzo, sino por sintonía, no por merecimiento moral, sino por vibración coherente. Imagina una música, no son solo las notas las que crean la melodía, son los intervalos entre ellas. El silencio entre una nota y otra es lo que permite que emerja la belleza. Así también ocurre con la prosperidad. Cuando te aquietas, cuando dejas de correr tras ella, cuando descansas en el ahora, algo se abre, algo se alinea, algo comienza a florecer. Ese silencio no es ausencia, es presencia pura. Es el punto donde el querer se disuelve y el ser comienza a emanar. Es el útero vibracional de la creación consciente, y muchas veces es allí, y solo allí, donde la prosperidad encuentra espacio para nacer. La reprogramación de la escucha interior, la prosperidad como reflejo de lo que decides no ignorar. Hay partes de ti que han estado intentando comunicarse desde hace mucho tiempo. Señales sutiles, intuiciones olvidadas, sensaciones en el cuerpo que surgen y pronto son silenciadas por la rutina, la lógica, la urgencia de parecer fuerte. Pero la prosperidad, al igual que la sanación, no nace de la rigidez, florece en el espacio donde hay una escucha verdadera. Y escuchar no es solo oír sonidos, es percibir vibraciones, es acoger verdades internas que por mucho tiempo fueron silenciadas por miedo, vergüenza o autojuicio. Reeducar esa escucha es un acto de profundo amor propio. Significa dejar de ignorar lo que incomoda y comenzar a preguntarse con honestidad: ¿qué parte de mí aún cree que no merece? ¿Qué parte de mí aún resiste la abundancia por asociarla con el rechazo, la pérdida, la incomodidad de salir de lo conocido? Estas preguntas no son para ser respondidas con la mente, sino para ser sentidas con el cuerpo, porque el cuerpo sabe, el cuerpo recuerda, el cuerpo habla. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente no se programa con lógica, responde a estados emocionales profundos. Por eso repetir frases bonitas sin emoción verdadera tiene poco efecto, pero sentir intensamente una nueva verdad, aunque sea por unos instantes, puede reescribir caminos enteros, no porque convence al cerebro racional, sino porque toca el centro vibracional donde todo comienza. Joe Vitale va más allá. Afirma que la mente consciente desea, pero es la mente subconsciente la que crea. Y esa mente subconsciente es como un niño sensible que solo entiende el lenguaje de la emoción. Por eso, crear mantras que se sientan, no solo que se repitan, es una forma simbólica y poderosa de reprogramar ese campo. Un mantra que vibra en el cuerpo como verdad, que provoca escalofríos, que genera calma o lágrimas, es infinitamente más potente que 1000 repeticiones vacías. Porque en el fondo, prosperar es un acto de escucha. Escuchar con el corazón, escuchar con el cuerpo, escuchar con compasión, escuchar aquello que ignoraste por demasiado tiempo y, al hacerlo, algo se transforma, algo se abre, algo se alinea. Comienzas a amar partes de ti que antes rechazabas y en ese amor, en esa nueva vibración, la prosperidad comienza a encontrar paso. La verdadera escucha es un acto de presencia vibracional. Es el tipo de amor que no fuerza, no exige, no juzga. Es el tipo de amor que sostiene tu propia mano, incluso en los días más oscuros. Y es ese amor silencioso, el que susurra al campo cuántico: ahora estoy listo, no para recibir cualquier cosa, sino para recibir aquello que resuena con mi verdad más profunda. La prosperidad que te busca. ¿Y si ella está esperando que dejes de huir de ti mismo? ¿Y si todo lo que buscas está más cerca de lo que imaginas? ¿Y si la prosperidad, esa que parece tan distante, solo está esperando que dejes de correr, no de ella, sino de ti mismo? Porque hay un momento inevitable y sagrado en el que ya no se trata de conquistar, sino de reconocer. Reconocer que la llave nunca estuvo en el mundo exterior. Siempre estuvo en las vibraciones que sostuviste silenciosamente
incluso sin saberlo. Este camino no se trata de aprender algo nuevo, se trata de escuchar lo que siempre estuvo vibrando dentro de ti. La voz que decía, no puedo, esto no es para mí, algo saldrá mal. La vibración que decía, no es seguro crecer, no es seguro confiar, no es seguro brillar. Y al escuchar, comienzas a comprender. Y al comprender, comienzas a liberar. Bruce Lipton nos enseña que no eres víctima de tus genes, ni del destino. Eres el resultado de las historias que aceptaste como verdad. Historias que muchas veces fueron absorbidas antes incluso de tener conciencia. Historias que vibran hasta hoy. No porque sean reales, sino porque aún no han sido revisadas. Y por eso la prosperidad parece huir. No porque no te vea, sino porque tú aún no te has visto por completo. Joe Dispenza completa esta comprensión. El campo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que sientes como verdad. Y ese sentir solo se transforma cuando te permites ser honesto contigo mismo. Cuando te permites parar, sentir, escuchar, acoger, vibrar distinto, sin esfuerzo, sin urgencia, solo con presencia. Así que tal vez en este preciso momento la vida te esté invitando a hacer algo más profundo que buscar. Tal vez te esté llamando a convertirte no en alguien que conquista la prosperidad, sino en alguien cuya vibración natural hace que la prosperidad se sienta segura de llegar, sin lucha, sin presión, sin miedo, como una mariposa que aterriza suavemente cuando el jardín está en paz. La prosperidad, como la mariposa, no responde a la persecución, responde a la armonía. Aterriza cuando comienzas a florecer por dentro, cuando tu campo deja de ser una búsqueda ansiosa y se convierte en un espacio seguro, pleno, verdadero. Y eso, sí, está más cerca de lo que imaginas, porque siempre ha estado dentro de ti, esperando solo el momento adecuado para ser recordado, y ese momento tal vez sea ahora.